La Ilustración es el movimiento filosófico, político, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, dando lugar al siglo de las luces. Representó una importante modernización cultural como resultado del progreso y de difusión entre las nuevas ideas y de los conocimientos científicos, lo que llevó al intento de transformar las caducas estructuradas del antiguo régimen. La Ilustración nace en Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos fundamentales del movimiento se dio antes que en otro lugar, pero donde realmente se asentó fue en Francia, donde la admiración por la cultura y las tradiciones inglesas fueron difundidas por Voltaire, produciendo en este modo su cuerpo ideológico, el enciclopedismo, con sus principales representantes como Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon, etc. La Ilustración poco a poco se extendió hacia las zonas europeas a lo largo del siglo XVII, llegando a países como Italia, España, Países Bajos, Polonia, Rusia, Suecia, entre otros, e incluso llegando a las colonias americanas. Es la ideología cultural elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. La Ilustración es la crítica que adopta la burguesía frente al orden ya establecido. Las características de la Ilustración son las siguientes: racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo y el laicismo. La ciencia ilustrada. El desarrollo de la ciencia durante los siglos XVII y XVIII formó parte de un movimiento intelectual más amplio, un movimiento que no solo hizo avanzar las ciencias naturales, sino que trajo el progreso en otras áreas, especialmente en la filosófica, moral y política, y en las instituciones sociales. Se dice que la Ilustración constituyó una forma de rebelión frente a la autoridad en el ámbito del conocimiento, y que ese rechazo a la autoridad resultó ser una condición necesaria para el progreso, porque en este periodo anterior había prevalecido la noción de que todas las cosas importantes que se podían llegar a conocer ya se conocían, y estaban contenidas en las obras de las autoridades del pasado. No es que fuera una idea universalmente aceptada en el mundo occidental, pero eran mayoría quienes así pensaban. Los pensadores modernos se propusieron liberar la indagación científica de la subordinación a cualquier condición, creencia, costumbre o texto de la autoridad previos, y elaboraron todo un programa para la reforma social, intelectual y moral del hombre, lo cual transformó en primer lugar a los países en el que se desarrolló, casi toda Europa más tarde y a la postre gran parte del mundo. Es obvio que los pensadores ilustrados estaban en deuda con el canon de filósofos empiristas y científicos del siglo XVI, la apertura de horizontes que produjeron los filósofos naturales, como lo son los cambios en la concepción del cosmos, las leyes científicas universales, la nueva concepción del organismo humano, entre otras cosas. Tuvo una importante incidencia en el pensamiento moral y político que se desarrolló durante el siglo XVI y XVII. Un buen ejemplo es Thomas Hobbes, fundador del pensamiento político británico y materialista radical. Hobbes se sentía fascinado por los descubrimientos de Galileo Galilei y por las ciencias empíricas en general, y veía en ellas el rigor que debía persistir cualquier forma de conocimiento. Y en un sentido inverso, David Hume, el gran empirista, sostuvo que el conocimiento, incluso las matemáticas y la filosofía, lo que llamamos ahora las ciencias naturales, dependen en alguna medida de la ciencia del ser humano, puesto que tiene una relación más o menos directa con la naturaleza humana. La Ilustración alumbró un sistema de valores distintos del que se había precedido la vida intelectual occidental en los siglos anteriores. Estos valores, entre los que incluyen la tolerancia para con las ideas diferentes de las propias, la crítica, los compañeros del escepticismo, la humanidad, ya que permite reconocer la fiabilidad propia, y el optimismo, lo cual empuja a esforzarse por ensayar nuevas posibilidades o abrir nuevos caminos. Son los que propician un desarrollo científico cada vez más intenso y a la par también la democracia. Ciencia y democracia comparten, pues, un origen común porque son hijas de los valores que emergieron con fuerza en la segunda mitad del siglo XVII y ganaron presencia y aceptación durante el siglo XVIII.
created using Powtoon.